Muy buenas noches a todos, darles la cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 3. El día de hoy vamos a ver las reglas generales de competición. Para ello le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro facilitador, el profesor Osmar Luizaga. Adelante, por favor, profesor. Muy buenas noches. Permítanme un momentito para iniciar. A compartir la pantalla. Listo, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve. Ya nos habíamos quedado aquí en lo que es la conversión de tiempos, la conversión de velocidades del nemómetro. Algo que tengo que cambiar, mucho me confundo. Pero son velocidades, ¿no? Ya. Nos entraremos de lleno, tenemos mucho por avanzar hoy día. Igual tenemos un pequeño simulacro para desarrollar algunas preguntas y ver cómo se va a dar esto de las preguntas en línea. ¿Listo? Entonces, pasaremos a ver directamente lo que son oficiales de pista, en lo que va a ser equipo de salidas, que va a ser el equipo que va a dar las partidas, ¿no? En este caso. Como primer punto tenemos un coordinador de salidas, que este tiene las funciones siguientes. Atribuye a los oficiales de equipo de salidas, supervisa las funciones a desarrollar por cada uno de dichos oficiales, informa al juez de salidas cuando todo está listo para comenzar una carrera, actúa como interlocutor con el personal de cronometraje. Vamos a ver que esta partita es importante debido a que no es común que vea una comunicación directa con la salida y la llegada. Solamente a través de una persona es que se tiene que tener esa comunicación, el cual es el coordinador de salidas encargado de todo esto. ¿Ya? Y para eso normalmente se recomienda tener un equipo de handys o walkie-talkies también, como lo conocemos. Así para tener una comunicación más fluida, más directa, sin tener que estar acudiendo a señas o algún otro tipo de situaciones, así para hablar directamente con ellos, ¿no? Igual del equipo de llegada va a tener alguien encargado que va a estar a cargo de la comunicación, ¿no? Con el coordinador de salidas. Y este también da a conocer a los jueces de llegada que todo ya está listo para una partida, y en especial al equipo de fotofinish. El coordinador de salidas lleva todos los registros de procedimientos de salidas, incluyendo las copias impresas y de lectura de salidas falsas. En caso de que hubiera salidas falsas, tiene que tener todo registrado con lo que va a ser las partidas, si se han realizado en hora, qué hora se han realizado, si ha habido alguna observación, alguna falta, alguna falla, así para tener mejor funcionamiento de todas las partidas, que es el inicio de cada carrera, ¿no? Este te asegura que la correcta notificación de los atletas sobre cualquier salida falsa, junto con el juez árbitro, esto lo tiene que realizar, así para que estén todos informados, ya sea con las tarjetas o con una advertencia verbal. Seguido de esto tenemos al juez de salidas, para el comienzo de todas las carreras. El juez de salidas tiene un completo control de los atletas cuando están ubicados en sus puestos de salidas, ya sea con las 2 o con las 3 voces de mando, ya sea con 2 voces de mando en salidas arriba de 800 metros, incluyendo la de 800, y salida de 3 tiempos, se dice también, en pruebas de velocidad. No trabajo, estoy bien free, porque sábado y domingo voy a trabajar, van a abrir 1 de mayo, a ver si te... Perdón, ¿alguien sacó su micrófono prendido? Hola. Bueno, creo que se me ha cortado el micrófono. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha.
Ah, ya, Sí, se listo, le gracias. escucha. Me ha parecido como silenciado el micrófono. Ya, entonces continuamos. El juez de salidas se tiene que colocar en una posición que tenga, que tenga la mejor vista posible durante todo lo que va a ser el procedimiento de la salida, así para que éste pueda observar bien si ha habido una salida falsa, si algún atleta tiene alguna molestia o tal vez alguna situación similar que pueda pasar. Entonces, el juez de salida tiene que estar bien posicionado, mejor que cualquier otro juez para las salidas, mejor que los auxiliares, mejor que incluso que los periodistas, ¿no? Que están ahí igual metidos, pero que tienen que tener buena visibilidad de lo que son los atletas. Pero el juez de salidas tiene que estar con control visual completo de todas las salidas. Y para esto se designarán tal vez uno o más jueces de salida de acuerdo al nivel de la competencia, así para dar más fluidez a la competencia. Ya podemos mencionar un ejemplo de que en campeonatos muy importantes donde se tiene que cumplir un horario siempre bien estricto con lo que es el inicio de las pruebas, eh, podemos tener dos, incluso hasta tres jueces de salidas. Esto se debe a que puedan realizarse pruebas en simultáneo, ya sea dentro de la pista como fuera de la pista, o también podría ser lo que es dentro de la pista, tener una salida de 100 metros y ni bien finalice la de 100 metros, tener una salida de 1500. En una pista convencional, el recorrido de la partida de 100 a 500 metros es larga. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones donde se tenga que perder tiempo con el traslado de los jueces de salidas, entonces se tendría que trabajar con dos grupos o con dos jueces de salida. Seguido de esos, también tenemos en las partidas, en las salidas, a los jueces de salidas. Se asignará uno o más adjuntos para ayudar al juez de salida. Esto es para... Ellos igual tienen que tener muy buena visibilidad de lo que va a ser las partidas. En caso de que no pueda observar bien o no haya alcanzado a observar. Fíjense que son 8 personas que tiene que ver en cada salida en pruebas de velocidad. Y pongamos un ejemplo de un 400 o peor todavía, un 4x400 donde el decalaje de las salidas de cada atleta o de cada carril están separadas por 10 metros más o menos. Imagínense en 8 carriles o incluso hay pistas de 9 que pueden tener 80, 70, hasta 90 metros de diferencia del carril 1 al último carril. Y estos jueces asistentes ayudan, ¿no? Para tener un mejor control de los atletas y no tanto así darle todo el trabajo, todo el peso de observar a todos los atletas a un solo juez. Cada adjunto de juez de salidas debe estar ubicado para ver a cada atleta fue asignado. Hay situaciones en que se puede designar incluso un juez por cada atleta, pero es muy difícil llegar a ese, a ese entorno ideal que muchas veces queremos llegar, pero el simple hecho de que también tenemos que tratar de ser la menor cantidad de jueces posibles, visibles dentro de una competencia, entonces se trata de llevar la menor cantidad de jueces también a lo que va a ser una partida, pero siempre también lo justo nomás, que tendrían que ser como mínimo unos 7 jueces, incluyendo los jueces de salidas, adjuntos de jueces de salidas, los ayudantes de jueces de salidas y los auxiliares también, no están incluidos ahí los auxiliares. Entonces se tendría que considerar muy bien ese tipo de situaciones, siempre y cuando no sean muy visibles. Decíamos también que siempre hay que tratar de ser lo más silenciosos e invisibles dentro de una competencia. Estos, los asistentes de jueces de salidas, están para recordar al juez de salida cuando hay una infracción y les reporten sus observaciones, así como los auxiliares son ellos también, ¿no? No pueden decidir sobre las faltas
o salidas falsas, solo pueden informar a los jueces de salida, incluso al juez árbitro, para que tomen su debida infracción, ¿no? Al atleta infractor. También tenemos los ayudantes de jueces de salidas, que ellos son los que controlan los atletas estén compitiendo en su serie correcta y en su carril correcto. Controlan que los dorsales de los atletas estén siendo usados correctamente. Vamos a ver que hay una posición correcta para colocar los dorsales. En las pruebas de velocidad también existen una variedad de dorsales que puedan usar los atletas, como son incluso hasta 4 dorsales pueden usar en una prueba de velocidad. Y vamos a ver cuáles son también ese tipo de dorsales que usan los atletas. ¿No ve? Antes de cada carrera colocan al atleta detrás del carril a unos 3 metros para que puedan estar atentos a las señales del juez de salidas, o lo que normalmente nosotros decimos, ¿no? Que se coloquen detrás del número que tenemos, o detrás de la numeración, detrás de los cajones que podemos colocar como una referencia también para los atletas y para los jueces. Los ayudantes también se aseguran de que los atletas hayan adoptado una posición correcta cuando ellos estén en sus puestos. Se aseguran que los testimonios estén listos. Esto para las pruebas de relevos. Tal vez se puede designar un juez por cada carril también. Ellos sí pueden ser numerosos. Un juez por cada carril pueden haber. Así para que tengan mejor control de un juez por atleta o un juez por carril. De igual manera con los relevos. Hasta ahí habíamos visto lo que son los grupos, lo que son llegada, anemómetro, jueces de salida, y eso todo va referente a pista. Ahora vamos a ver lo que son oficiales de campo. Decimos pruebas de campo a todas las pruebas que se realizan, lo que no es en la pista, en los 8 carriles, ya sean saltos, lanzamientos, la impulsión de la bala. Ese tipo de pruebas la conocemos como pruebas de campo. Y a las pruebas de campo designamos oficiales de campo. Y entre ellos tenemos los jueces de campo, que son los que trabajan junto con la dirección del juez jefe para cada prueba con respectiva cantidad de jueces también, ¿no? Desempeñan las tarjetas según las instrucciones del juez jefe, las tareas, perdón, o según lo señalan los organizadores, o tal vez por un programa, ¿no? Juzgan y registran correctamente cada intento y miden cada intento válido, ya sean saltos o en lanzamientos. Indican el viento, los intentos válidos con una bandera blanca y los intentos nulos con una bandera roja. Para este tipo de situaciones en donde tenemos pruebas de campo, siempre van a haber intentos nulos o tal vez no, pero se dan a indicar a todos con las banderitas, ¿no? Vas a ver que también tienen posiciones ya designadas para poder estar con los banderines. Y cuando se utilicen registros manuales, cuando no se tenga los equipos electrónicos para pasar los datos directamente, por lo menos 2 jueces tienen que llevar registros de todos los intentos que se están realizando. En competencias importantes incluso se llevan hasta 3, no importa si hay registro electrónico. Tendrían que tener por lo menos el juez jefe de la prueba, el juez árbitro, tal vez algún ayudante del juez jefe, ya serían 3, y por muy fuera de esos 3 tiene que haber alguien controlando el registro electrónico, así para dar más rapidez con la transmisión de datos al público y a los espectadores, también a los atletas, ¿no ve? Les decía que tenemos también operadores de anemómetro para las pruebas de salto largo y triple, el cual no varía mucho. Ya lo habíamos visto ayer, que se sitúan a 20 metros de la tabla de despegue o la tabla de rechazo. También a una separación de 2 metros y una altura de 1,22. Ellos determinan el viento en cada intento. Esto sí es un poquito más trabajoso, que cada intento de saltos que realicen hay que controlar el viento.
y el anemómetro se opera por 5 segundos solamente, pues debido a que solamente tienen un aproximado de 40 metros todos los atletas. Les decía, ¿no? Que si tenemos que posicionarnos, volveremos a ver en nuestro cuadrito del anemómetro. En este caso tenemos la diferencia de que el anemómetro se coloca a 20 metros de la línea de la tabla de desechazo, a una separación de 2 metros y una altura de 1,22. Aquí tenemos las reglas, ¿no? Del anemómetro, de cuándo se tiene que accionar. Y en saltos, y en salto largo, en el salto triple, solamente tenemos dos reglas, el cual sería desde el momento que el atleta despega o deja su estado de reposo, o sea, empieza a acelerar, si es que tiene una marca de inicio menor a 40 metros. Y si tiene una marca de mayor a 40 metros, hay que colocarnos una referencia a los 40 metros para accionar justamente cuando el atleta pase por esa línea o por esa referencia que vamos a tener nosotros. Esas serían las únicas diferencias que tendríamos con lo que va a ser el operador de anemómetros en pruebas de campo, y solamente se utiliza para estas dos pruebas, que son el salto largo y el salto triple. Nos pasaremos directamente a lo que son también los jueces de mediciones científicas. Les decía, ¿no? Que hay mediciones que no solamente están hechas por winchas o por objetos físicos. También existen muchas otras tipos de mediciones. Tal vez como ejemplo, alguien si ha visto alguna vez alguna competencia por televisión, que sería una olimpiada o un mundial, tal vez en una olimpiada más que todo, ya que es más vistoso por todos y a veces nos llama más la atención que los mundiales, pero en competencias internacionales se han podido fijar que mientras estamos viendo la pantalla, directamente nos pueden estar mostrando con líneas que la cámara está delimitando cuánto ya está saltando el atleta. Así para él no estar teniendo que medir con wincha, con una cinta, tener que estar mandando a los jueces dentro de la arena para que puedan colocar las referencias. Simplemente colocan una cámara que tiene esas capacidades de medir. Y simplemente las mide. Ese sería un tipo de mediciones científicas. Y el otro también sería un tipo de medición por teodolito, que más o menos es lo que usan los topógrafos para medir distancias. Simplemente se colocan en una posición donde sitúan el centro del círculo de lanzamiento. Ellos se sitúan en un punto específico y con la caída tienen una triangulación. Se deben familiarizarse con el equipamiento para ser utilizado y tener un personal técnico pertinente para realizar cada medición. Hay que practicar, como se dice, ¿no? En cada prueba. Este equipo se lo tiene. Profesor Mar, se ha apagado su micrófono. Por el simple hecho de que no se tenía un operador capacitado, es que no se ha utilizado este equipo de... Se le escucha bien bajito. Saltos. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan?
escuchan? Se escucha bien bajito, ¿ha tenido algún problema con su audio? Me permiten un momento, por favor, entonces. Voy a ver qué fue lo que pasó. ¿Me escuchan? Se escucha así de bajito. Tenía un problema, un ratito, por favor. Ha sido un problema con... Me voy a salir, me van a volver a admitir, por favor, a ver un ratito. ¿Está bien? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Está bien. Ahora sí. Listo, gracias. Continuamos entonces. Entonces, decíamos, ¿no? Que siempre hay que estar familiarizados con el equipo de mediciones científicas, hay que practicar, incluso tal vez con los mismos atletas cuando estén haciendo sus intentos o en entrenamientos también, así para no tener dificultades de manejar el equipo para las mediciones científicas. Es un poquito complicado tal vez en la cuestión del teodolito para las pruebas de lanzamientos, pero es para mañana nomás. Es simplemente, es una simple geometría de triangulación, donde tenemos ya dos puntos marcados. El teodolito ya nos mide la distancia de lo que va a ser la caída al punto donde esté el operador de teodolito, y con un simple proceso matemático se mide la distancia también de lo que va a ser la distancia real del lanzamiento, ¿no ve? Hay que calibrar de todas formas este equipo, tal vez junto con una wincha metálica, así para verificar que esté correctamente midiendo lo que debe ser. ¿No ve? Lo recomendable siempre es tener una wincha de acero, que no se deforme, que esté en buenas condiciones para poder calibrar junto con los equipos de medición científica. Y esto también tiene que ser supervisado por el juez árbitro y más que todo por el director técnico, ¿no ve? Que es el que va a estar a cargo de todo lo que va a ser la parte técnica. En cada vez que verifique esto, tiene que presentar un informe de conformidad para que el control esté siendo correctamente medido. También existen ese tipo de distinciones, ¿no? Las científicas, pero es un poco difícil de utilizar y tal vez en competencias de que no se tenga mucha envergadura podríamos omitir este tipo de mediciones. ¿No ve? Es más que todo para dar fluidez a una competencia, para hacer que se vea más bonito, para hacer que se vea menos gente en lo que va a ser una prueba, ¿no ve? Siempre vamos a decir que tenemos que ser invisibles, tenemos que ser silenciosos en la competencia. Los jueces. Ahora, cuando se designe a un operador de mediciones científicas, este debe estar igual dispuesto a aceptar la responsabilidad y hacerse cargo del equipo
durante toda la competencia. Incluso por fuera de la competencia tiene que hacerse cargo del equipo, ya que es el único que le están dando hasta que devuelve el equipo a la organización, ¿no? Los que han dado el equipamiento. Igual siempre tiene que verificar incluso cada serie de intentos si el equipo está correctamente funcionando y avisar al juez árbitro. La mayor cantidad de veces posible tiene que hacer este tipo de verificaciones para que esté funcionando el equipo con precisión. Otro grupo que vemos de jueces que en sí no están visibles ante nadie, solamente para los atletas, es los jueces de cámara de llamadas. Los jueces de cámara de llamadas, dependiendo la cantidad de competidores que vea y dependiendo el nivel de la competencia que vea, pueden armarse 2 o 3 incluso sitios de cámara de llamadas. Sí o sí tendría que haber 2 en caso de que vea pruebas en pista y fuera de pista. Incluso hasta 3 o incluso 4 solamente en una competencia para que sea uno solo de pista, uno solo de lanzamientos y uno solo de saltos. Sí o sí tiene que haber un juez árbitro en cámara de llamadas, junto con un juez jefe también para asumir las siguientes responsabilidades que vamos a ir viendo. Este rol se ha tomado mucho en cuenta en estas últimas actualizaciones del reglamento, debido a que por este punto es donde pasan la mayor cantidad de problemas que puedan suscitarse en lo que es la competencia, ya sea el control de zapatillas, de dorsales, de vestimenta, de algunas asistencias que puedan dejar pasar, no dejar pasar a los atletas, ¿no ve? Y esos garantizan que los atletas estén usando el tipo de uniforme correcto establecido por cada competencia. Garantizan que los dorsales atletas coincidan con las listas de salidas o con las planillas, lo que decimos, ¿no ve? Y que sean usados correctamente. Vamos a ver que tienen una posición correcta de colocarse los dorsales también. Igual, esto es muy importante, cosa que casi nunca tomamos en cuenta y que se ha tomado y ha sido cuestión de repercusión y de polémica en estas competencias que ha pasado recientemente. ¿Ve? Que nos dice que es garantizar que el calzado y el número de dimensiones de clavos que estén utilizando el atleta sean los correctos. No hay que dejar pasar ese tipo de situaciones, hay que controlar muy bien los calzados más que todo hoy en día. Vamos a ver que hay unas normas que están preestablecidas por la World Athletic para cómo tienen que estar dispuestos los calzados, ¿no ve? Tal vez alguna altura máxima, número de clavos máximo, incluso la tecnología que se está usando, ¿no ve? Ya está causando muchas repercusiones en lo que es las competiciones. También garantizan que la posibilidad de vestimenta en los bolsos o otro equipamiento que tengan los atletas, ya sea en sus soleras, en sus cortos, en sus chamarras, ¿no ves? Sean las correctas. Hay que verificar eso correctamente. Garantizar que no lleven elementos no autorizados o prohibidos en la competencia. Vamos a ver cuáles son esos. Consultar cualquier cuestión no resuelta con el juez árbitro en cámara de llamadas, en caso de que se tenga alguna duda. Aquí es donde se tiene más dudas, la verdad, lo que es el control de vestimenta, de zapatillas, de publicidad incluso, ¿no? Cosa que también hay ya algunos artículos impuestos por la World Athletic, pero igual no abarcan todo lo que va a ser el control de cámara de llamadas. También supervisan el trayecto de los atletas a la zona de entrada en calor o a la zona de inicio de sus pruebas hasta la hora de la competencia. Garantizan que los atletas estén en el sitio de la competencia en horario adecuado para la prueba, también para la entrada en calor y para el inicio de la prueba, ¿no?
hasta que se inicie la prueba. Hasta ese momento que inicia la prueba es donde los jueces de cámara de llamadas son responsables de los atletas. Ahora, vamos a ver este siguiente cuadrito, que es lo que manejan los jueces de cámara de llamadas, que es un horario simplemente. Fíjense que cuando tenemos nosotros horarios que mandamos a hacer públicos, simplemente colocamos la hora de la prueba, la categoría si es dama o varón, y dependiendo si es una fase final, semifinal o de pruebas combinadas, que serían los últimos 4 cuadros que estamos viendo, ¿no ve? Pero los jueces de cámara de llamadas manejan todos esos cuadros que tenemos antes de la columna de la hora, donde van a controlar a los atletas. Fíjese que tenemos cámara 1, cámara 2, que podría ser una llamada a los atletas. Al referirnos con cámara 1, decimos la primera llamada, cámara 2, la segunda llamada. ¿Ven? Entonces, tenemos que notar a qué hora es que estamos llamando a los atletas, a qué hora es que se apertura la llamada a los atletas y a qué hora es el cierre de los atletas. Fíjese que para pista los tiempos son mucho más cortos que para las pruebas de campo. Pero eso vamos a ir viendo igual por qué se debe eso. Pero ahorita nos enfocaremos en qué es lo que manejan los jueces de cámara de llamadas. Entonces tienen que manejar, como les decía, la hora de apertura de los atletas, la hora de cerrada de los atletas, que tenemos las 2 primeras columnas. En caso de que no hayan ingresado, tenemos una segunda llamada, también tenemos que anotarnos la hora de apertura de llamada a los atletas y la hora de cerrada de cámara de llamadas. ¿Lo ve? Entonces, aquí tenemos en la columna de llegada al lugar de competencia, la primera, separada en 2, ¿no ve? La primera que es la hora de entrada a la competencia y la segunda es el tiempo antes que ingresan, antes de la prueba. Fíjense que está todo relacionado. En la fila 1 tenemos que el ingreso es 13:53 a 7 minutos de la prueba y exactamente están ingresando a esa hora, ¿no? 7 minutos antes de la prueba, que sería a las 14:00. En una prueba de campo, que ellos ingresan muchísimo más antes, ingresan normalmente media hora, 20 minutos, o dependiendo cómo esté la organización, pero suele ser normalmente de 20 a 30 minutos antes de la prueba, para pruebas de campo, y 7 minutos en pruebas de pista. Pero también puede haber una diferenciación, como podemos ver en esta tabla, que en pruebas de pista hay 2 tiempos de entrada que antes de la prueba, que sería una de 7 minutos y otra de 5 minutos. En la de 7 minutos serían para pruebas que tenemos vallas, donde los atletas tienen que probar su taco, tienen que probar su aceleración hasta la primera valla, y tardan un poquitito más que en pruebas como podrían ser de larga distancia, en donde no tienen que probar taco ni nada. Entonces, en pruebas de largas distancias, donde la partida es alta, simplemente podemos hacer ingresar a los atletas 5 minutos antes de la prueba. Entonces, quedaríamos con esas reglas también, con esas reglas de que pruebas de largas distancias, 5 minutos antes ingresan a la pista. En pruebas de vallas o donde se tenga que usar tacos, 7 minutos antes. Y en cualquier prueba de campo, podemos hacer ingresar hasta media hora antes. Y hay una excepción también que podríamos decir que sería la prueba de salto con garrocha, que a esa prueba incluso hasta 40 minutos antes podemos hacer ingresar, debido a que se demora muchísimo más en realizar la prueba o los intentos de atleta a atleta. Sería solamente eso para el ingreso a los atletas. Ahora, antes del ingreso de los atletas a su zona de competición para su entrada en fase en calor, fíjense que normalmente igual hacen su primer llamado media hora antes de que ingresen a la competencia, o incluso más, ¿no?
En este caso, en pista, llaman media hora antes. Tenemos 28, 29 minutos antes que se les ha llamado para que puedan ingresar. Y tienen esos 29 minutos los atletas para ingresar a cámara de llamada. Pasan esos 29 minutos, tienen ya, en ahí adentro pueden alistarse, prepararse ya, colocarse sus spikes, pasar a hacer pasar por revisión sus spikes, sus tenis en caso de que no usen spikes, el short, las soleras que pueden estar utilizando, y vamos a ver que tienen que cumplir algunos requisitos de la vestimenta en especial y las zapatillas deportivas. Entonces, ese sería lo que es el manejo de cámara de llamadas. Ahora pasaremos a ver qué es el secretario de competencia, que es un punto muy importante. Ayer mencionábamos, ¿no ve? Que el secretario de competencia es alguien que ya tiene que manejar muy bien todo lo que va a ser los datos de la competencia, las planillas, es el que encargado del planillaje antes y después de la competencia. La verdad es que para este tipo de jueces hay que tomar un cursito aparte, debido a que se tiene que manejar mucho un programa o tres programas en computadora, ya sea el Excel, un programa designado por la World Athletic para manejo de datos y para sorteo de series, que lo hace automáticamente. Pero vamos a ver qué es lo que cumplen, las funciones que cumplen, ¿no? El secretario de competencias. El secretario de competencias normalmente trabaja en el CIT, que es un centro de información técnica, y él se hace cargo de todo lo que va a ser el manejo de datos en la competencia. El secretario garantiza que las listas de salida y las planillas de resultados de las pruebas de campo sean suministradas a los jueces respectivos, ya sea a los jueces jefes, a los jueces árbitros o a todos los jueces que requieran una planilla. Para los encuentros de las pruebas combinadas también se hará cargo de la puntuación requerida. Vamos a ver que hay una tabla que se maneja para pruebas combinadas, dependiendo a la marca que hagan, se le coloca una puntuación. Recogen los resultados de todas las pruebas y que sean facilitados por los jueces árbitros. En este caso, son los jueces árbitros normalmente los que entregan las planillas correspondientes al centro de información técnica. Cuando el sistema de comunicación no lo proporciona, se aseguran de que los resultados sean rápidamente comunicados al locutor o incluso a la prensa o a los entrenadores, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté interesada en, s- en ver los datos o en verificar los datos de una prueba, simplemente puede ir al centro de información técnica y este tendría que proporcionar, siempre y cuando sea un interesado en la competencia, ¿no ve? Se copilan todos los resultados y al entregarlos al director de competencia para que ellos puedan dar a conocer a todos, ya sea a la prensa, a los estadísticos o a algunos oficiales de registro. Donde no existe un centro de información técnica en funcionamiento, tienen que asegurarse de que haya una buena comunicación entre los atletas, los equipos, los delegados técnicos o los encargados de cada delegación cuando hayan sido designados, ¿no? Y la organización, y más que todo también a la organización sobre las cuestiones importantes que puedan suscitarse en la competencia. Hasta ahí estaríamos viendo todo lo que son los oficiales y cómo tienen que estar, en dónde tienen que estar. Fíjense que son muchos, incluso hay cargos donde no se pueden, donde no se ven trabajar a los jueces, como los cámaras de llamadas, el secretariado, los, los oficiales directivos también, ¿no ve? Que no están juzgando directamente, pero sí están a cargo de cuestiones importantes en lo que va a ser la competencia. No sé si tuviera alguna duda, pregunta hasta aquí.
Bueno, entonces si no se tiene ninguna pregunta, a Profesor, ver, vamos a ver el chat. hay una Sí, pregunta en el chat que dice, ya. ¿qué pasó con nuestro atleta David Minavia? ¿Nos puede contar quién fue el responsable? Justamente les decía, ¿no ve que ha habido situaciones de polémica con lo que es la descalificación del atleta boliviano en el campeonato sudamericano? Y fue justamente por la zapatilla. La zapatilla no cumplía con los requisitos. Les decía que las zapatillas últimamente están teniendo tecnología muy moderna con lo que es la creación de las zapatillas, que a veces están colocando incluso fibras de carbono, placas de carbono en la suela del zapato, cosa que vamos a ver que hay límites para ese tipo de situaciones para poder ingresar a competir. Entonces al atleta en cámara de llamadas es donde fue el error que pasó, donde hubo la polémica, no se le controló bien la zapatilla. No hubo ese control pertinente, no hubo ese control como para decirle, no, esta zapatilla no está permitida en esta competencia y tienes que cambiar. Para eso está los jueces de cámara de llamadas, para hacer que los atletas no tengan ningún problema para competir. En este caso, los jueces de cámara de llamadas no hicieron su revisión respectiva, dejaron pasar de alto ese control de zapatillas al atleta boliviano, cosa que no cumplía los requisitos para la competencia. Para cada competencia incluso puede variar los requisitos, ya sea el número de clavos que puede tener una zapatilla, la altura del clavo que puede tener una zapatilla. Esto no está establecido incluso por completo por la World Athletic, pero sí nos recomienda un mínimo estándar, ¿no? Cosa que puede variar de competencia a competencia dependiendo del tipo de pista que podrían tener. En este caso, el atleta corrió con una zapatilla que no debía haber sido permitida que pase por cámara de llamadas. Los jueces que estaban controlando la competencia se percataron de eso durante la competencia, cosa que ya no podían hacer nada también, y simplemente lo dejaron terminar la competencia, se le informó que la zapatilla no era la que debía haber usado y se lo descalificó directamente. Eso fue lo que pasó con el atleta Minavia de Bolivia, ¿no? Eso fue el error que cometieron los jueces de cámara de llamadas al dejarlo pasar con una zapatilla que no es debida. De todas formas, les decía que esto de las zapatillas está siendo motivo de mucha polémica, de muchas cuestiones en lo que es el juzgamiento de las pruebas. Les vamos a facilitar un listado de cuáles son las zapatillas permitidas por la World Athletics para competiciones. Vamos a ver que varían dependiendo, algunas se pueden usar en pista, pero no fuera de pista, y viceversa, no se pueden usar en la pista, pero sí fuera de la pista, ¿no? Como ser en competencias de maratón o marcha, ¿no? Ya que esas pruebas se realizan en, en terrenos diferentes. Eso fue lo que pasó con el atleta de Bolivia, David Minavia. Buenas noches, Ilmar. Disculpe, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro que sí. Bueno, en sí no es tanto pregunta, sino un poquito de tal vez, quién sabe, una llamada de atención tal vez por también, ¿no? Tal vez por los entrenadores, o en este caso, ¿no? También a nosotros, ¿no? Como futuros jueces, ¿no? Pienso que deberíamos estar al tanto de las reglas, ¿no? Si bien hemos dicho de que no tenemos todavía las reglas 2022, ¿no? Quién sabe si hayan aumentado, ¿no? Y al final pagan los platos rotos los atletas, ¿no? En ese entonces el atleta de David Minavia nos ha quitado una medalla de plata, ¿no? Y en un Panamericano.
¿no? Entonces, sería un poquito, ¿no? Tal vez de ir, no sé, de alguna forma tratar de traducir, ¿sí? Buscar algunos medios para que podamos no tropezar con este tipo de inconvenientes. Eso nomás, querido Zilmar, antes de que nos pasemos a otro tema. Gracias. No, de nada, gracias a ti. Y efectivamente, ¿no? Nosotros como jueces hay que tratar de actualizarnos constantemente con lo que es el reglamento, incluso cuando no han sido doblados, cuando no han sido traducidos. Ah, sí, dime tu pregunta. Bien, aprovechando, mencionarles igual que en Classroom ya está la lista de las zapatillas aprobadas por la World Athletic hasta el 22 de abril de este año. Entonces, esa información la tienen a disposición en Classroom. Gracias. Eso, fíjense que no es muy difícil a veces tratar de conseguir esa información, Buenas noches, simplemente... una pregunta. Sí, dime, Una pregunta. sigue. En resumen, ¿cuántos jueces tiene que haber en las pruebas de pista y cuántos jueces en las pruebas de campo? ¿Podría, por favor? Vamos a ir viendo ese tipo de situaciones dependiendo cuando vayamos tocando las áreas. Tenemos un cuadro específico ya para mostrar cuántos jueces más o menos se requieren o como mínimo se requieren para un correcto control de las competencias. De antemano les adelanto algunos, tal vez con lo que es pista, pero son muchísimos, la verdad. Normalmente hemos tenido, digamos, como ejemplo nomás les pongo que para el ODESUR, para los Juegos ODESUR, teníamos un total de 75 jueces aproximado y que solamente éramos locales. A eso se invitó todavía jueces internacionales también, jueces de marcha también que tenían que estar y se hacían alrededor de 90 jueces para una competencia solamente. Y vamos a ir viendo, dependiendo de las pruebas, cuántos es que se requieren para cada prueba. Eso vamos a ir avanzando poquito a poquito. Por favor, tenga un poco de paciencia. Y como ejemplo también, en competencias como una olimpiada, se pueden tener incluso hasta 150 jueces para una sola competencia. ¿Tienen más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, vamos a tener un receso y además vamos a realizar el simulacro que les habíamos mencionado el día de ayer. Ya está el simulacro en Classroom. Les pedimos que por favor ingresen a Classroom. Ahí está el simulacro. Les va a tomar, dependiendo de qué tan rápido lo respondan, entre 5 minutos más o menos. O un poquito más. 6, 7 minutos máximo, no más de eso. Entonces vayan respondiendo y regresamos a las 9 con 5 minutos, 9 y 10. Vamos a empezar para continuar con la sesión número 4. Muchísimas gracias. Son 9 y 10, entonces nos vemos.